La inteligencia artificial no va a reemplazar a los pilotos de drones. Bueno, por lo menos no a la mayoría. La realidad es que la inteligencia artificial no es solo un hype, no es solo una moda, es una herramienta fundamental al día de hoy que ha llegado para quedarse. Por lo tanto, nosotros como pilotos de drones lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar a todos, ojo, pero sí va a reemplazar a unos cuantos de nosotros, y eso no dentro de 10 años, no dentro de 20, no dentro de 5, la semana que viene. Entonces es importante, como hablábamos en un video anterior, la evolución de nosotros como pilotos de drones y vamos a ver cómo podemos nosotros utilizar esta inteligencia artificial, la IA, a favor nuestro y no en contra nuestro. Vamos al video. ¿La problemática cuál es? La problemática el día de hoy es que existen miles de pilotos de drones acreditados. De acuerdo a las estadísticas de la DGAC, hay un aproximado de 15.000 pilotos de drones acreditados. Ahora imagínense la cantidad de pilotos no acreditados que también vuelan drones. Al haber tantos pilotos de drones, lo que sucede es que pilotar drones ya no se vuelve una habilidad escasa. Por lo tanto, algo que no es escaso suele ser económico, suele ser barato. Y lo que estamos viendo a día de hoy es un aumento en la cantidad de pilotos que ofrecen sus servicios y en algunos casos ofrecen sus servicios de manera extremadamente económica. Y eso es fundamentalmente a causa de la cantidad de pilotos que existen en el mercado nacional. Dicho esto, también debo de aclarar que para la DGAC la cantidad de pilotos que deberían de existir ronda por encima de los 250.000. Imagínense ustedes, entonces, cómo vamos a poder destacar nosotros en un mercado tan copado, tan saturado. Parte de esa evolución que nosotros tenemos que hacer es adoptar a la inteligencia artificial como una parte nuestra, como una parte de nuestro trabajo. Y debemos tener en consideración que la inteligencia artificial se viene usando en los drones ya desde hace un tiempo largo. De hecho, cada vez que tú haces una misión de vuelo automatizada para fotogrametría, por ejemplo, estás utilizando inteligencia artificial. Cómo utilizarla a nuestro favor, cómo utilizar esta IA a favor nuestro para poder destacar en un mercado laboral tan complejo como el que se va a venir en los próximos años. La IA está reemplazando a aquellos pilotos que no evolucionan. Dejemos entonces claro de que la IA va a reemplazar a algunos de nosotros como pilotos, pero no a todos. ¿Cuál es el error más grave que nosotros tenemos como pilotos de drones? Muchos de nosotros, y lo veo casi a diario durante las clases que dicto, es que la mayoría piensa de que el servicio que ofrecen es el de volar un dron. La realidad es que el servicio que nosotros ofrecemos como pilotos de drones no es volar un dron, es recoger información. Cuando nosotros volamos un dron, ya sea para hacer una foto, para hacer un video, para hacer fotogrametría, para levantar 3D, FPV, lo que ustedes quieran. Nosotros lo que estamos haciendo no es pilotar el dron, estamos generando información. Y cuando nosotros generamos esta información, luego alguien tiene que analizarla. Y normalmente esa persona no es el piloto. La gran mayoría no está capacitado para poder procesar y para poder analizar toda esta información que ha generado. Por lo tanto, solamente toma las fotografías, toma los videos y se los entrega al cliente. Y es ahí, en ese punto, en donde, como veíamos en un video anterior, debemos nosotros evolucionar al siguiente nivel. Hoy por hoy, el Pix4D, el MetaShape o cualquiera de estos programas puede analizar muchísima de esta información. ¿Me van a decir acaso que no podemos sacar un cálculo del volumen de tierra, el volumen de materias primas, lo que ustedes quieran?
Entonces es fundamental que nosotros podamos evolucionar hacia el punto en que podamos nosotros hacer ese análisis, que podamos entregarle al cliente un trabajo final. No solamente el trabajo de generar el ortomosaico, de generar el modelo de terreno, generar las curvas de nivel, etcétera, etcétera. Vamos a poner un ejemplo claro. Nos contratan para hacer una inspección en unos paneles fotovoltaicos, ¿ok? Entonces, ¿ustedes creen que el cliente les paga a ustedes para simplemente volar un dron y sacar fotos? ¿O les va a pagar a ustedes para que vuelen el dron, saquen las fotos, procesen la información y puedan obtener resultados tangibles? El resultado tangible no siempre es que algo está mal o que hay un defecto, simplemente el resultado puede ser de que está todo perfecto. Entonces es ahí donde nosotros como pilotos debemos de evolucionar y utilizar la inteligencia artificial en nuestro favor. Utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición y si no las tenemos, generarlas. A día de hoy, el vibe coding, como se llama, o la generación de código a través de la inteligencia artificial, nos está solucionando muchos problemas que teníamos anteriormente. De repente nosotros teníamos la mejor idea para negocio o la mejor idea de un plugin para el QGIS, para el ArcGIS, para el AutoCAD, pero no podíamos desarrollarla porque no teníamos los conocimientos. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial y al vibe coding, nosotros podemos generar todos estos plugins para poder desarrollar trabajos específicos. Y cada uno de nosotros puede tener su propio plugin creado específicamente para tareas específicas. A ese punto ha llegado hoy la inteligencia artificial que nos va a permitir a nosotros desarrollarnos, no solamente como pilotos, no solamente para volar un dron, sino para poder analizar, comprender y dar información real sobre lo que está sucediendo en el trabajo que nos han solicitado. Es hacia ahí donde nosotros tenemos que evolucionar y es en ese punto en donde nosotros debemos de marcar la diferencia con el resto de los pilotos de drones. Si nosotros tenemos claro ese punto, es ahí donde podemos decir, ok, en este preciso momento es donde dividimos la industria en dos partes. La primera industria seguirán los pilotos tradicionales, que lo único que hacen es obtener y generar la información, y luego están los pilotos que sabrán aprovechar la tecnología actual y futura para no solamente generar la información, sino para procesarla y para entenderla, para analizarla y para dar resultados. Tú puedes proporcionar análisis sobre lo que estás haciendo, porque tú tienes algo que probablemente los demás no tengan, la experiencia. Tú, haciendo una inspección en un panel fotovoltaico, tienes la experiencia de repente de haber hecho 10, 20, 30, 50, 200 vuelos y sabes en dónde pueden estar usualmente las problemáticas. Entonces es ahí donde nosotros debemos desarrollar nuestras habilidades. Por lo tanto, la gran pregunta entonces será, ¿estás listo para dar ese paso adicional? ¿Estás listo para esa evolución tuya como piloto de dron? ¿O simplemente te vas a quedar en donde estás, en tu zona de confort, simplemente manteniendo las cosas en un status quo? Desde mi perspectiva, esa no es una solución. Quedarse en donde estamos hoy por hoy no es la solución. La solución es dar un paso adelante, es tomar, por ejemplo, la inteligencia artificial, utilizarla como una herramienta, no verla como un enemigo, verla como una herramienta que nosotros podemos utilizar para desarrollar mejor nuestro trabajo. Esta mejora de nuestro trabajo se va a ver reflejada no únicamente en ser mejores, sino que nos paguen más, porque a nuestro cliente nosotros le vamos a dar un plus, le vamos a dar un adicional, que no todos los pilotos lo van a poder hacer. Entonces ahora es el momento de tomar la decisión. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Ahí ya depende de ti, no depende de mí. Yo lo único que quiero hacer es ayudarte, es comentarte cuál es, desde mi perspectiva, el futuro del piloto de dron. Tal como lo conocemos hoy, créeme que no va a seguir mucho más. Suscríbete entonces a este canal.
Vamos a seguir hablando un poco más de temas de inteligencia artificial, cómo utilizarla. Vamos a de repente aprender a hacer un poquito de algunos plugins, algunos códigos. Vamos a trabajar un poco más en el tema de la inteligencia artificial para aprender a utilizarla dentro de nuestro flujo de trabajo y cómo ser mejores nosotros gracias a ella. Suscríbete entonces al canal, déjame tu like y coméntame si es que tú ves que la evolución de los pilotos es en el mismo sentido o si tú ves que la evolución de los pilotos de drones va por otro camino. Nos vemos en el próximo video.